Capítulo 2 de Colosense y leímos el verso 3 y 4. Ahora, hermano, queremos compartir en este mismo capítulo 2, pero vamos a leer el verso 5 y 6. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Capítulo 2, verso 5, hermano, carta de Pablo a los Colosenses. Damos lectura a esta palabra. Lo vamos a hacer todos juntos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Vamos a hermanos, la intención de seguir con estos versículos de la Escritura es poder entender, hermanos amados, al orden que Dios quiere llevarnos, a la unidad, como mencionábamos el día de noche, hermano, y manifestar ese amor que sabemos que hemos recibido, para que toda la riqueza de Dios y que lleguemos a alcanzar ese pleno entendimiento. Hermano, es algo que tenemos que alcanzar. Prestemos atención, porque como decimos en estos días, el Señor quiere empujar a la iglesia hacia adelante, y a veces las actitudes, las posturas que nosotros adaptamos, de la manera que miramos las cosas, hermanos, en muchos casos no se está entendiendo. Pero la iglesia no la va a poder frenar nadie, porque ella llega. ¿Cuántos lo creen? Si se le concedió, hermanos amados, esa vestidura que nosotros sabemos que nos enseña la palabra, significa que llega. Entonces nosotros, estando injertados en Él, tenemos que tener ese mismo anhelo. Yo tengo que llegar, tengo que alcanzar, yo quiero ver mi vida bendecida, prosperada, ¿entiende? Pero para eso ahí tenemos que meter mano en el asunto. De todo lo que viene de parte del Señor, sabemos que nos apropiamos por medio de la fe que hemos recibido, y que creyendo, hermano, y poniendo en activa esa fe, es ahí donde nosotros entramos a tener experiencias diferentes. Es ahí donde aprendemos a comportarnos aún con nuestros hermanos en nuestros hogares o a donde estemos, de esa manera, hermanos, que el Señor quiere que la iglesia manifieste. Hoy, como siempre decimos, la iglesia en general no está mostrando nada. No está mostrando nada, cada cual con su doctrina. En algunos lados sacan, en otros no tanto. En algún lugar creen que tienen que seguir peleando por la salvación, otros creen que ya está dado. Pero, hermanos amados, hay posturas que no se están mostrando en cuanto a que se haga la diferencia de sentir verdaderamente la gloria de Dios por la unidad que la iglesia ha alcanzado. Y en esto tenemos que estar atentos, y esa sea ese lugar. Bendito. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ese nos falta, ¿no? Está siempre ahí. Gracias, Cristo. Bueno, y como decíamos, de que tenemos que entender, hermanos amados, que por eso Pablo, usted, si presta atención, dice: aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y viendo el buen orden. ¿Cómo si no estaba él podía ver el orden de los seres humanos? ¿Cómo él se podía gozar por esta gente si él no estaba allí en Colosa? Entonces miramos nosotros cómo era la visión que tenía, y cómo el Señor en el espíritu le hacía saber, aún en la condición que los hermanos se encontraban, cómo era su relación entre ellos mismos, hermano, y él podía gozarse y ver ese buen orden. Entonces tenemos que ver, que vio que a veces decimos no estamos, pero después venimos y dice: justo lo que estaba pasando, me dijo esto, y después está quién no, si ya se le dijo esto o aquello, y todo concuerda con querer llevar a las cosas al buen orden. Y a veces cuando se viene y se trae una palabra o un consejo
que algo que ya aún lo han dicho o se le ha enseñado anteriormente, hermano, en vez de despertarle internamente, si no, pero es el Espíritu Santo. ¿Quién le dijo a esto o aquello? Y Pablo acá podemos decir, él no estaba, pero él veía el buen orden de la iglesia. Él veía cómo se estaban conduciendo. Porque, como decíamos anoche, tenía, hermanos amados, la revelación y la preocupación del estado de la iglesia en general. Por eso que estando en otros lados escribía y aconsejaba, hermanos, aún a estos hermanos que nunca los había visto físicamente. Había entre ellos gente que él mismo testifica que nunca han visto mi rostro. Pero cuando alguien tiene un compromiso y se preocupa por la iglesia, que es lo que hoy falta, gente que se preocupe y que se haga responsable y que todavía no están queriendo moverse algo, pero hay cosas que todavía no puedo romper y tienen tantos años en la iglesia. No. Cuando alguien asume una responsabilidad, hermanos, se tiene que hacer cargo delante de Dios, y es ahí por eso que puede observar hasta cosas cuando no está presente y Dios en el Espíritu le puede hacer hasta percibir en la conducta o en la condición que están sus hermanos en diferentes lugares. Y esto no pasa con todos, porque no todos, le vuelvo a decir, tienen la misma preocupación de que las cosas de Dios se mantengan en orden. Si usted se preocupa por la obra, va a ver cómo Dios le va a hacer sentir hasta lo más mínimo que puede estar sucediendo entre los hermanos. ¿Me entiende? Pero eso no es porque sea alguien determinado. No. Es alguien que se preocupó por la obra, que tiene el anhelo que las cosas se hagan en orden, que se hagan bien. Y si tiene que corregir, corrige. Si tiene que enseñar, enseña. Si tiene que alentar, también lo hace. Porque todo lo que sea, hermano, para la prosperidad de aquellos que han creído, tienen una disposición de hacerlo. Pablo se gozaba, él veía que había un buen orden, hermanos amados, pero en el verso 4 dice, esto digo y requiero, nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Cuántos están atentos? Escuche, esto digo y requiero, nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Ve por dónde viene el que se salga del buen orden de la iglesia? Que hay quienes oyen palabras persuasivas. Significa palabras que no tienen nada que ver con este llevar de Dios, y que esto persuade el corazón, la mente de aquellos que oyen o prestan atención a cosas que no son para nada edificativas y hacen comentarios fuera del orden de Dios, y después podemos observar que están ahí siempre de la misma manera y nunca crecen. ¿Entienden por qué caer en esto? Entonces Pablo que dice, esto digo y requiero. ¿Me entienden? Como diciendo, esto no está bien. Ustedes, si quieren mantener esa unidad y que alguien se pueda gozar por el orden al cual están siendo llevados, tienen que dejarse, hermano, persuadir, pero por el Señor. Tienen que dejarse persuadir, pero por lo bueno, por lo que es edificativo, por aquello que es nutritivo para sus vidas espirituales. No por nada persuasivo que habla de una manifestación encubierta de algo que parece inocente, pero atrás hay una sutileza basada siempre en aquello que no es bueno. ¿Me entienden? Entonces, cuando alguien entiende el llamado, entiende que está puesta en las manos de Dios para crecer, para alcanzar madurez, que Dios empezó algo en él y que lo va a llevar hasta el fin, si nosotros se lo permitimos, hermano, hablamos de perfección progresiva, entonces no tiene que enredarse en nada, por más muy lindo que alguien se lo diga, entiende, de separarse de ahí, de salir de ahí. No, pero viste esto, viste aquello, no quiero saber nada con esas cosas. Yo quiero aprender del Señor, yo me tengo que dejar perfeccionar, porque eso va a privar que yo tenga un desarrollo de la vida a la cual me están llevando. Entonces, ¿qué hace? ¿Vio cuando viene un hermano con alguna murmuración o con algo que supuestamente vio o cree que haya visto, que sea real? No, yo en estas cosas no.
Entonces Pablo ahí es tajante, esto digo y requiero, como diciendo, esto no está bien. Por eso quería, hermanos, recalcar lo bueno en ellos, que ellos descubrieran lo que era mantener el buen orden para sostener las cosas. Entonces por eso decimos pelear la buena batalla de la fe. ¿Qué es pelear? Es sostener y no contaminarme con nada que venga exteriormente y que se me quiera meter adentro mío. ¿Por qué me voy a dejar cargar el corazón con esto y con aquello? Si no es bíblico, reprenda el diablo en el nombre de Jesús. ¿Vio cuánta gente ha tenido experiencia que va a hablar con otros y como que le quiere comentar algo y el otro dice, no, si querés vamos a orar juntos, vamos a tomar un mate, vamos a leer la Biblia? Pero esas cosas a mí no me están ayudando. Y si tienen confianza y el otro al cual se lo comentan, que normalmente pasa en los hogares, después Dios como que es normal. Y no es normal. Después los ven, no pueden orar. Después están metidos en problemas. Después se enferman. Después les falta. Y decimos, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver porque hay un Dios en los cielos que está atento, sus oídos, hermanos amados, a todo lo que usted habla, así dice. Entonces cuando miramos eso, ¿qué diferencia hay cuando alguien está con gozo, con alegría y participa y ayuda si lo puede hacer? Está, hermanos amados, en cuanto involucrándose en cuanto al trabajo, al servicio y a todo lo que Dios está requiriendo de su vida. ¿Qué diferencia hay de uno hacia otro? Y después se ve en el testimonio, en la conducta, en el compromiso. Entonces Pablo lo que quería era sacarlos, hermanos amados, de todo lo que era terreno y que ellos verdaderamente entendiesen hacia dónde los estaba llevando. ¿Cuántos están entendiendo? Y entonces miramos, dice, aunque estoy ausente, después que él hablaba de que no se tenía que dejar persuadir por lo malo, entonces ahí donde le dice en el verso 5, porque él estaba, hermano, ausente físicamente, pero no obstante estoy con ustedes en el espíritu. Estaba ahí, y él dice, es más, veo el buen orden. Qué tremendo, ¿no? Que alguien llegue a decir eso. Porque parecería así que, ¿cómo es que es adivino? ¿Vos? No, tenía el Espíritu Santo, tenía compromiso, amaba la obra, amaba al Señor. Y lo había mostrado a lo largo de los años con su vida, con su postura y sabiendo todas las cosas que nos muestra la palabra que le pasaron. Ese tipo de gente, hermanos amados, no se consiguen acá a la vuelta. Esa gente que se consagra a Dios y tiene una postura, hermano, firme y defiende firmemente lo que es de Dios, y si hay algo que se está torciendo, va y se toma el trabajo en que se endereza. Y de ir y hablar con toda claridad en cada momento, en cada situación, mostrando verdaderamente que ama a Dios. No como aquellos que le escapan al bulto y siempre, bueno, hace vos y quieren ahí, como si Dios no lo estaría mirando. Después la pregunta es, ¿qué tan crecidos están? ¿Qué visión, qué luz tienen, hermanos amados? ¿O hasta qué madurez han alcanzado para decir yo amo a Dios? No es la permanencia solamente, el manifestar que ama a Dios porque tiene muchos años dentro de la iglesia. ¿Cuál es la manifestación, hermano, de estar pero en una permanencia, pero también de ir creciendo? ¿Entiendes? Entonces, no solamente que estoy, sino que puedo nutrir a aquellos por la experiencia que he alcanzado, por el conocimiento, por el compromiso, por ver el labor, por ver, hermano amado, que el Señor te dice acá, y hasta que no te diga ya, me quedo acá. Amén. O sea, siempre enseñamos que la paga que Él trae la va a dar por haber hecho lo que Él quiso que se haga. No por lo que yo pueda hacer mucho o andar por tantos lados. No pasa por ahí. No es porque el que haga mucho o el que haga poco, sino que haga puntualmente lo que Él quiere que se haya hecho. Entonces, cuando nosotros miramos todo esto, Pablo dice en el verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Usted recuérdese, hermano amado, cuando usted conoció al Señor.
Con qué goce, con qué alegría cuando entendió que había una salvación y esos días vio que muchos dicen el primer amor. Con qué gozos andábamos, con qué alegría hablábamos y testificábamos de Cristo. Le queríamos hablar a todo el mundo, como que queríamos estar todo el día ahí en la iglesia con los hermanos, sentíamos esa alegría que todo lo que nos decía parece que lo metíamos acá adentro. Y después decirme, ¿por qué es que pasa el tiempo y cuando el cristiano va entendiendo verdaderamente la obra de Dios, el proceder de Dios, la perfección que tiene que alcanzar, parece que todo eso se apoca en la persona? Y Dios no permite las situaciones para que nadie ande apocado, sino para que sea perfeccionado. Y es ahí donde muchos se han quedado y muchos después no pueden levantar su cabeza en cuanto a avanzar en su vida espiritual porque se adaptan a una postura. Sí, yo hago esto, pero soy así. Hago aquello, pero esto lo hago, pero aquello que no me agrada no lo hago. Entonces escogen qué parte les queda bien o de paso para poder hacer, hermano, algo de aquello que tuvieran que hacer. Y acá es todo, la entrega es todo, amén. O sea, en cuanto a la disposición, en cuanto al servicio, es abrir el corazón y todo lo que Él permite que suceda, lo acepto. Y todo lo que Él me diga que haga, lo hago. Y eso es el servicio genuino, amén. Por eso Dios que siempre enseñamos, ¿qué dijo el Señor? Hijo mío, dame hoy tu corazón. De ahí mana la vida, de ahí mana todo lo que vos necesitas. Si tenés esa buena disposición, entonces el Señor ahí le permitimos que trabaje, que obre, que nos lleve, que si nos caemos nos levanta y nos lleva a todos a tener una plena dependencia del Señor. Entonces ahí es donde usted empieza a ver que su vida está transformada. Porque hay gente de tantos años en la iglesia que usted lo ve que han adaptado postura y usted les dice, está mal esto, está mal aquí, y siguen teniendo la misma postura. No tienen ni la mínima intención de decir, no, esto tengo que cambiarlo. No, yo soy así, yo ya tengo tantos años, y usted lo ve y se lo dice, y a veces se lo dice delante de los demás, pero la postura no la cambia. Usted observe eso y va a ver si no es así. Entonces la pregunta, después lo escucha hablar y considera que entienden mucho. No, alguien que verdaderamente entiende, como este hombre de Dios que estamos mencionando, él se había dejado perfeccionar, él tuvo todo por basura, hermanos amados, por ganar la excelencia de su Señor, por entender la vida que tenía que tener delante de Dios para poder llevar y transmitir el Evangelio. Él llegó a decir, conforme mi Evangelio. Estaba hablando de toda la revelación que él había recibido y de lo responsable que él se había hecho para poder sostener todo lo que le enseñaba la iglesia. Por eso, si nosotros analizamos los diferentes escritos de Pablo, según el lugar que iba, hermanos amados, puntualmente dirigido, eran los consejos. Por eso que no todos los libros dicen lo mismo. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, decimos, ¿cómo tenía tanta luz, tanta visión para saber de qué manera estaban en un lado y en otro? No en todo lugar estaban de la misma manera. Acuérdese cuando le habla a la gente de Tesalónica, dice que la fe se había divulgado, había llegado a oídos de él, no estaba ni presente. Y dice, al punto que no tenemos nada que decir. Y no solamente en Tesalónica, sino en la calle, y nombra ahí algunos lugares de alrededor, dice, la fe se ha divulgado. ¿Qué significa? Que los que habían aprendido así en Tesalónica a través del apóstol Pablo, ellos se encargaban de hablar del Señor, al punto que Pablo ya no tenía que visitar esos lugares porque la gente de Tesalónica lo había hecho. Quiere decir que fue gente que oyó y que recibió la palabra del Señor con alegría, y Pablo dice que la habían recibido en medio de una gran oposición. No era que estaban todos panza para arriba y las cosas venían. No, había persecución, había problemas, había lucha, pero en medio de todo eso ellos habían afirmado la fe, habían creído y estaban sosteniendo lo que creían, y Pablo decía que él no tenía que abrir la boca porque esta gente ya lo había hecho. Mire qué hermoso y qué descanso que trae
a la gente que enseña la palabra y cuando ve gente que toma, que se compromete y que hace verdaderamente un uso correcto de todo lo que se le ha enseñado. ¿A qué lo lleva? A que está descansando. Fue el hermano tanto, la hermana tanta, sea cual tarea que sea, quédate tranquilo porque va a ser como si estuviéramos nosotros ahí. ¿Me entiendes? Esa gente hay que discipular, esa gente queremos formar, hermanos amados, como siempre decimos, los obreros de los últimos tiempos, que sepan abrir la Escritura y que hablen de la palabra con toda claridad, sin titubear, sin pensar en qué van a decir y si no, porque me siento mal o porque no me animo y toda esa estupidez. No, después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestro, es un tiempo que la iglesia ya tiene que manifestar, hermano amado, lo que entiende, es defender verdaderamente lo que ha recibido, plantarse firme. Pero ¿cómo puede ser posible todo esto? Que primeramente tiene que haber un buen orden. Primeramente tiene que haber una unidad entre aquellos que componen la iglesia. Y siempre hablamos de la práctica, de estar juntos, de la ayuda mutua, de no solamente hablar estando acá adentro, sino después ir y mostrarlo con su vida, con sus maneras de ser, de qué manera se conduce. Y si hay situaciones, y siempre la va a haber, porque cada uno, hermanos amados, tiene su carácter, su manera de mirar las cosas, pero la luz de la palabra tenemos más que suficiente para resolver cualquier situación que se pueda generar entre nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque ya no le damos lugar a la carne ni al razonamiento, sino a que hay una obra por medio del Espíritu, y si hacemos lo que el Espíritu nos guía, Él nos va a guiar a todo lo que es verdadero. Es de la única manera que usted y yo nos vamos a dar cuenta con toda claridad posible, hermanos amados, que no le vamos a errar. Ahora, si damos lugar a la carne, al carácter y todo, y cada uno tiene su postura, cada uno tiene su manera de mirar las cosas, y olvídese de alcanzar unidad, olvídese de que hay un compañerismo genuino. No se trata de llevarse bien con alguien, se trata de aprender a amar todo lo que es de Dios. A su nombre. Entonces, por eso Pablo, él le dice, como de la manera que habían recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Como si fueran los primeros pasos todos los días. Sí, pero yo tengo un montón de años, pero el gozo se refiere a la alegría, a esa postura, a esa disposición. El querer mantener el orden de las cosas tiene que salir de cada uno de nosotros. ¿Y cómo se produce? Cuando yo, en lo personal, obedezco a la palabra. O sea que primero es mi relación con Él, y después puedo estar en una buena relación con todos mis hermanos. ¿Me entiendes? No se trata de decir, bueno, yo me llevo bien con todo, pero no después sucede lo mismo entre los hermanos. ¿Me entiendes? No, tiene que ser lo mismo. Él dice que no hace excepción de personas. ¿Cuántos saben eso? Es más, dice que hacer excepción de personas es pecado. O sea que no es algo chiquito ni pequeño, no es algo que, no importa, si yo con todos de todo me llevo bien, no sé, hay 10 me llevo bien con 9 y con 1 no importa. No, sí que importa. Sí que importa. No, la relación tiene que ser la misma con todos. Es más excepción de personas, quiere decir, no es con este sí, con este no. No, es para que nosotros entendamos que Él dice que de tal manera amó y no escogió una cierta cantidad de personas entre la humanidad. Él lo hizo de tal manera, amó al mundo, y ahí entra hasta el último ser humano que estuvo y está sobre la faz de la tierra y pagó el precio por todos. Amén. Entonces, mirando eso, decimos, ¿quién soy yo para escoger con quién me voy a llevar bien y con quién no? ¿Qué voy a hacer? ¿Prevalecer mi carácter antes que la obra del Señor? ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es entender el valor que le debo dar a las cosas? Por eso tenemos que analizarnos, hermanos, tenemos que llevarlo siempre, lo que oímos, a nuestro plano espiritual. No pensar en esto ni en aquello, salga de ahí, de esa postura. No es el razonamiento de ninguno de nosotros que va a prevalecer o vamos a considerarnos mejor que otro. Lo que tenemos que hacer prevalecer es nuestra obediencia frente de todo aquello que Dios puede llegar a permitir que nos suceda. ¿Me entienden? Nos pueden pasar mil cosas, pero si la conducta, la obediencia es verdadera, es genuina, según la
ora, siempre va a hallar la salida, siempre va a tener una respuesta, siempre, por más complicada que sea la situación, el Señor le va a dar la luz para que usted lo pueda resolver. Porque en Él dijo: ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Acaso hay algo imposible para que Dios no pueda hacer algo que nos ayude o que nos saque de tal o cual situación, o que nos introduzca hacia otro lugar en cuanto más elevado de todo lo que Él me está enseñando? Está en Él. Todo está, por eso Él es el principio y el fin de todas las cosas. ¿Cuánto lo queremos? Por eso tenemos que estar atentos y siempre hablamos ir a Él. Ir a Él, hermanos amados, porque en Él dice que estamos completos. Quiere decir que todo lo que yo necesito puedo ir de Él y tomar todo. Amén. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia, favor tras favor. Situaciones van a estar, sí, van a estar porque estoy en esta caja de barro. Pero ¿qué hago prevalecer yo? ¿Lo que veo, lo que siento, lo que me parece o lo que la Biblia a mí me enseña? Por eso veamos, hermano, todo esto siempre con un ánimo de buscar la salida y de mantener el buen orden. En este caso que dice que Él, aunque estaba ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu, estoy con vosotros. Y le dice: gozándome y mirando vuestra buen orden y firmeza. ¿En qué era la firmeza? Vuestra fe. Amén. No era firmeza, me hizo y traga y estoy firme, no lo perdono, no, en la fe. Ponete firme, pero en la fe, no en tu postura, ni en tu manera, ni de ver o considerar. No. Tiene que ser siempre en la fe ¿de quién? De Jesucristo. La firmeza es en la fe de Jesucristo, no en mi carácter, en mi manera de mirar las cosas. Si no, no estaríamos ninguno acá porque nos mataríamos. ¿Por qué? Porque cada uno miramos las cosas como nosotros las consideramos. ¿Ve? Hay gente que no quiere cambiar y le ha traído problemas por años. Se ha peleado aún hasta con su propia familia, algunos con sus propios padres, sus propios hijos, pero usted los ve y ellos creen que son dueños de la verdad. Así es el hombre allá afuera. Pero el Señor nos dice: aquí yo hago nueva todas las cosas. Como diciendo antes, lo que vos te creías que era de esta manera, no, vení que ahora te digo yo de qué manera son las cosas. Si sos obediente vas a cambiar, vas a aprender a ser dócil, vas a aprender a amar, vas a aprender a relacionarte tal vez con gente que no lo hacías por la postura que trataba. Y vio a alguien cuando estábamos en el mundo y estaban en esa situación, se clavan ahí firme y se pasan capaz que años sin mirarse, pero no, hacen prevalecer más su orgullo, su yo, su soberbia que todo lo que Dios le habla y le enseña. Entonces antes era imposible cambiar porque era: Dios, sí, lo hago y después vuelvo a hacer lo mismo con otro. Acá no, Él al hacer nuevo todo nos dio una vida nueva y en este descubrir podemos ver que nos van a pasar cosas, sí que nos van a pasar, pero nuestras actitudes pueden ser diferentes. ¿A qué queremos llegar? A que nosotros tenemos que llegar a entender que somos nosotros lo que tenemos que alcanzar. Somos nosotros lo que tenemos que dejar de ser de tal o cual manera, si viene acarreando cosas o manifestaciones que son de la naturaleza y no de este hombre nuevo que hemos recibido. Porque en Él nosotros tenemos todo de nuestro lado. En Él somos más que vencedores. No somos más que vencedores porque yo me planto en una postura y pasan años y no le hablo, no lo saludo. Pueden haber quién puede ser más soberbio que el otro. ¿Y qué dice el Señor? Yo al altivo lo miro de lejos, como diciendo: yo con vos no tengo ninguna relación. Está hablando al que conoce y mantiene una postura altiva. ¿Cuánto entiende? Ahora, si uno viene, dice que Él mira y da gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes, como diciendo: Señor, ayúdame, acá está, tú sabes que me puse mal, ayúdame, perdóname, no sé, lo que mejor le salga, pero decir: yo quiero comprobarme que tengo que ser de una manera diferente. Y es ahí donde empieza, hermanos, Dios a obrar cuando se lo permite.
Vio esa palabra que siempre hablamos, estoy a la puerta y llamo. Amén. El que me abre, yo entro y ceno con él. Comunión íntima con su amado. Él siempre está a la puerta y taca, golpea los corazones para poder, hermano, hacer que podamos vencer en aquellas áreas que a veces nos venimos cargando de tanto tiempo. Yo estoy a la puerta y llamo. Mientras que el Espíritu Santo, hermanos amados, esté dentro de nosotros y está dispuesto a ayudarnos y a llevarnos a una perfección de vida, yo estoy a la puerta y llamo. En cada área de nuestras vidas, yo estoy a la puerta y llamo. Si usted me abre el corazón, me van a dejar que yo toque todas aquellas cosas y las acomode, hermano, no seas obstáculo. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy ahí dispuesto para ayudarte, para levantarte y para sacarte de cualquier situación, aunque la vengas acarreando de muchísimos años. Yo estoy a la puerta y llamo. Él está siempre dispuesto para ir por más, para que el hombre y la mujer que ha traído alcance una plena perfección de vida. Y eso a que lo lleva al cristiano, a mantener un buen orden, una buena conducta. Eso se relaciona con el testimonio, se relaciona con su andar, el aprender a que la gente, aún su propia familia, lo tenga por estima, no que digan este o esta, y algunos hasta le dicen malas palabras por ver de la generosidad que siempre los ha tratado a los demás. Pero él está a la puerta y llama. Ahora vos lo tenés adentro, sí, pero si lo dejás obrar, significa abrir tu corazón, yo entro ahí y te revuelvo todo lo que vos tenés ahí adentro y hago que seas una persona de bien. Para eso tenés que ser obediente, para eso tenés que abrir el corazón, para eso me tenés que dejar trabajar a mí, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y a su nombre, Él dice que la va a perfeccionar, Él dice que lo va a hacer. Entonces, hermano, está el secreto, lo que Pablo quería llevar a esta gente de Colosa. Hermanos amados, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea, por los que nunca han visto mi rostro. ¿Qué estaba sosteniendo para que esta gente entendiera el consejo que le estaba dando en esta cierta oportunidad? Hermano, a él le costaba lucha, le costaba sufrimiento, clamor, lágrimas. ¿Por qué? Porque amaba la obra del Señor. Eso quiere Dios, que se levante gente que le ame, gente que se sostenga firme, que pase lo que le pase, no baje sus brazos. No, que estoy bien en un culto, gloria a Dios, qué lindo, y después son tremendos soberbios que no quieren tomar nada de nadie. Bendito y alabado, Señor. Eso es lo que tenemos que descubrir en estos días. Por eso le vengo diciendo, Dios quiere empujar a la iglesia más allá. Se siente un clima diferente. Yo no sé si lo están percibiendo. Hay un clima diferente. Estoy hablando puntualmente de este lugar. Esto no es emoción humana, no es una emoción, no es algo psicológico. No. Esto tiene que ver con un mover del Espíritu Santo, con un clamor de hace un buen tiempo, de que esto tiene que explotar, que esto se tiene que abundar de conocimiento, de sabiduría, de levantar ministerio, de que esto se multiplique en riqueza espiritual, en número, y que multiplique el trabajo, porque los fieles van a tener más, en todo el sentido de la palabra. Por eso estamos hablando de una buena unidad, una buena comunión, una buena revelación, hermanos, de todas las cosas que el Espíritu Santo nos viene hablando. Y hay quienes no lo están interpretando con cosas pequeñas, nomás quieren causar problemas. No, acá no va a suceder eso, porque por la misericordia de Dios no se lo vamos a permitir. Acá se hacen las cosas en orden y decentemente, conforme a lo que la Escritura enseña. Por eso decimos, ahí hay una puerta, si quieren ir, que se vayan, pero los que están acá tienen que estar bien claritos de lo que hay que hacer rectamente delante de los ojos de aquel que tanto nos ama. Hermanos amados, esto lo hemos esperado y lo seguimos esperando por muchísimos años. No lo vamos a echar a perder por la imagen ni la postura de nadie. Eso se lo aseguro, hermanos amados, porque el Señor es el que sostiene lo suyo. El Señor es el que saca corazones que estén limpios, íntegros, para aquel que todo lo puede. La pregunta es, ¿cuántos quieren hacerlo?
eso, hermano, la insistencia. Por eso que Pablo hablaba de un buen orden. A eso que él no estaba presente. ¿Y por qué los hermanos mantenían un buen orden? Porque no se cuidaban de Pablo. No eran delante de Pablo de una manera y después eran un falsismo, como tanto están manifestando en este tiempo. Era gente genuina de Dios. Él estaba o no estaba, quien esté. El buen orden no puede frenarse porque todo depende de lo que está hecho en los corazones. Por eso, hermano, la gloria sea siempre para nuestro amado. Eso hace la diferencia cuando hay gente que teme a Dios, que ama a Dios, que respeta a Dios, que sabe lo que es correcto y lo hace, estando delante de quien sea o estando solo. No, me enseñaron que esto es así, esto tiene que prevalecer. ¿Cuántos empiezan haciendo cosas que son correctas y después pasa el tiempito, no lo hago más? No, porque por ahí me falta, por ahí no tengo, y si le doy a este, y ya empiezan a deducir todo humanamente. No caigan en eso, lo que es bueno, no deje de hacerlo, porque eso trae una bendición a su vida, eso muestra que usted le cree a Dios, eso muestra que usted es una persona de fe, que está más confiando en lo que Dios le da y no en lo que usted tiene. Eso sucede y ha sucedido por tiempo. Gente carnal, tiene un servicio carnal, con el corazón lleno de duda, y usted los ve pasar los años, están siempre iguales. Es triste, sí que es triste, pero hermanos amados, tenemos que sacar a la iglesia de ahí. La iglesia tiene que salir de ahí. La iglesia tiene que entender que vive por fe y para fe. Todo lo que Él transmite, hermanos amados, lo recibimos por la fe. ¿Por qué? Porque creemos por la fe que Él se lo da a la iglesia. ¿Me entienden? Entonces en el Evangelio toda justicia se revela por fe y para fe. O sea, uno lo toma, lo cree y lo transmite a gente que cree también. Amén, hermano. Así que estemos atentos, porque ya le digo, el Señor quiere empujar a la iglesia más adelante. Cuando le hablo de empujar, le estoy hablando de tener experiencias diferentes. Le estoy hablando, hermanos amados, de que Él va a llevar a otro plano a la iglesia. Y va a ver el gozo y la alegría que va a traer. Esto va a traer firmeza, va a traer claridad. Mucha gente, hermanos amados, que hasta hoy creen que están viendo con claridad, pero sus actitudes dicen otra cosa. ¿Amén? No se trata de estar bien un tiempito. Estamos hablando de algo que se forma. Cuando algo se forma, le van a pasar de todo. Pero esto que se forma adentro no se lo quita nadie. ¿Amén? Esas son las conquistas de cada área de nuestras vidas a la cual tenemos que ser llevados. Hermanos amados, que el Señor nos alcance gracia para entender, nos alcance abundante entendimiento para que sepamos hacia dónde nos quiere llevar. Por eso siempre decimos, no venimos a jugar ni a perder el tiempo, venimos a hablar cosas puntuales que se relacionan con nuestras vidas. Hay quienes después de estos momentos, cuando estamos en el culto, se levantan y siguen siendo igual. ¿Por qué? Porque no tienen la más mínima intención, y de esa gente quédense bien tranquilo, que delante de Dios no pasa por ignorancia, sabe. Por eso dice que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Oiga, porque el que habla sabe quién está oyendo, con dos intenciones. Una puede ser para obedecer y la otra para decir, sí, ya está, no, sí el pastor dijo, pero bueno, después usted los ve y siguen igual. No le podemos obligar que cambie a nadie. Nosotros, nuestro deber es enseñar las cosas. Y siempre va a haber gente sana y sincera que esté hastiada de estar así y decir, no, yo quiero cambiar. No puede ser que pase los años y me está por alcanzar la muerte, ya tengo una edad avanzada y todavía seguir siendo de la misma manera. Es imposible. Si Él pagó una vida, ¿cuántos saben eso? Todos lo sabemos. Él pagó una vida. Y no es precisamente la nuestra, la natural, que manifestamos abundancia de malicia, como dice la Biblia. No, está hablando de una vida nueva, para que andéis en vida nueva. ¿Qué pasaría si lo meditamos y lo entendemos y tenemos esa gratitud? Dios me dio una vida nueva. ¿Cómo cambiaría, hermanos amados, aún hasta las reacciones que podamos tener? No, si tengo una vida nueva, tengo el sustento, la salud. Él dijo que esto jamás me va a faltar, que Él es mi guardador, que Él es mi sanador. Y si como motivo tengo más que suficiente para gozarme.
pero no, y está la carne. ¿Entiendes? No, esto se vive por la fe. ¿Crees cambiar? No crees, vas a seguir siendo el mismo. Así es la cosa. Amén. Hermanos amados, esto es lo que el Señor me ha dado para compartirles. Siempre ruego a Dios que les haga entender las cosas. Pero no se olviden, el Señor nos va a empujar un poquito más adelante. A todos los que quieran, esperen cosas preciosas de parte de Dios. Ya le digo, no es psicología, es lo que Dios hace sentir por el Espíritu que va a hacer. Que los días pasen y que el Espíritu Santo dé testimonio si esto es así y si no lo es también. Amén. Nos ponemos de pie en la iglesia. Vamos a prepararnos, nos vamos a sentar a la mesa con nuestro amado, vamos a cantar una alabanza, vamos a pedirle al Señor, hermanos amados, que nos lleve a gozarnos aún más, hermanos amados, trayendo a memoria, como siempre enseñamos, todo lo que Él ha hecho por la iglesia. Le cantamos al Señor con gozo y alegría.